Les digo que tengo una cosa. Que ha hecho, como siempre hace, entrevistas. Esas entrevistas las ha tratado y ha redactado un cuento infantil y lo ha escrito en andaluz. Ha contado con la colaboración de Lucía y ha tenido una editorial que se lo ha publicado. Y también, como veis aquí dos nombres aparte, pues un poquito lo que hemos colaborado en el sentido de apoyo a este proyecto suyo personal, que ha sido escribir este libro. Él va a empezar a hablar del tema y después un poquito hablaremos de los colectivos que hemos colaborado con él, ¿vale? A todos tuyos. Muy bien, buenas tardes. Lo primero, agradecer que hayáis venido, hayáis acudido a esta, lo que es la primera presentación. Espero que haya algunas bastantes más por otra parte de Andalucía. La primera presentación de lo que es este libro ilustrado, El mito del Cancu Canqui, ¿no? Agradecer, como no, a la cooperativa de la Puerta del Ágora habernos cedido este espacio para poder hacer esta presentación y que desde luego es un agradecimiento importante porque, entre otras cosas, está difícil algunas veces la utilización de los espacios públicos aquí en Málaga, ¿no? Lo mismo que seguramente pasará en otros lados. Primero, me voy a presentar un poco yo, como tenéis ahí no sé si se podría apagar, que no sé si se ve del todo bien, podría apagar alguna de las luces, que si no da un poquillo de reflejo. Es que yo no llego, estoy trabajando. Que alguien vaya, ¿no? Podría apagar el vídeo que está dando la puerta de la derecha. Ahora, creo que se ve algo mejor. Sí, mucho. Bien. Nosotros, tanto Lucilúa, Lucía Pérez, ¿no? ¿Y su nombre cómo es? García. García. No está conmigo. Y tanto Lucía, Lucilúa, como yo, Juan Porra Blanco, bueno, somos los autores de este libro. Yo soy de la parte de escrita, etnográfica, literaria y etnolingüística, y Lucía es la autora de la parte de toda la ilustración, de todos los magníficos dibujos que ilustran este libro, ¿no? Yo decir, por mi parte, lo que aparece ahí, quien quiera, ahí es un repositorio un poco de toda la briega que llevo, cultural, de tipo científico, social también, que está todo eso colgado en esa página web de EduBlogs. Y recordar un poco que básicamente, grandes rasgos, que yo soy licenciado en filosofía, después que tengo el doctorado de antropología social, y que ahora mismo trabajo, llevo creo que son 13 o 14 años ya, de profesor asociado en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y decir también que formo parte del grupo de investigación social y acción participativa, que es un grupo científico de la Universidad Pablo Olavide, y al que también le agradezco que haya colaborado en lo que es la producción en sí de la publicación de este libro, ¿no?
bueno, después de más datos personales un poco míos, decir, bueno, que soy de aquí, nativo, genuino, oriundo, originario, indígena de mía, de aquí de la Algarvía malagueña, y que, como bien sabéis, bueno, tengo una de las facetas que llevo sobre todo este tema de la escritura en andaluz, del que ahora más para adelante hablaré un poquillo más, ¿no? Y bueno, yo creo que con autopresentación más o menos podríamos leer ya. Y bueno, ahora le paso la palabra a Lucilúa, que ha venido desde Málaga con su familia y hay que agradecerle. Subiendo la cuesta. Bueno, yo no me voy a enrollar mucho porque de todas formas las palabras no son lo mío, ¿no? Yo lo mío es dibujar. Pues eso, como me ha presentado Juan, yo soy Lucía Pérez, el nombre por el que me encontráis y con el que firmo es Lucilúa. Y bueno, soy la que se ha encargado de realizar las ilustraciones. Ha sido un proyecto, la verdad, que sobre todo pues enriquecedor y de la que agradezco la confianza en mi trabajo, desde luego, porque el hecho de el entorno rural es algo que a lo mejor no tengo tampoco muy de forma diaria, y Juan me tenía que echar una manilla ahí porque yo estaba un poco perdida. Pero ella es urbanita, un poco, ¿no? No sé si urbanita, pero había veces que estaba un poquillo perdida. Pero bueno, al final, esa parte de, pues al final de conocer de dónde viene la historia y de la documentación, ya no solo las preguntas que te pudiera hacer, o la información que yo pudiera buscar, imprescindible para poder que esto salga adelante. Entonces, bueno, un poco más en realidad, porque no tengo mucho más que Creo que tienes otro libro publicado con la editorial con David esta Wood. editorial tengo otro libro con una autora que iba también más bien sobre la experiencia que hemos tenido los últimos años con el tema del COVID. Pero bueno, yo llevo publicando desde 2017 con una pequeña editorial de Valencia y bueno, desde entonces pues en varios sitios, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta, sin, Ya de entrevistador, que cuando yo te presenté el texto así escrito en andaluz, ¿tuviste muchas dificultades para comprenderlo o te fuiste cogiendo el truquillo poquito a poco? A ver, fue complicado. Es verdad que no me pilló no me sorprendió, o sea, te sorprende porque ¿no? De repente está escrito diferente, pero sí es verdad que creo que yo vi lo por eso de yo creo que lo llegué a ver ese día, entonces fue como otra vez. Fue una bonita sorpresa, es verdad que luego a veces ha sido complicado, pero bueno, por eso cada vez que yo te he preguntado algo ha sido por eso, pero sobre todo ayudaba como leerlo en voz alta, porque así como que te olvidas un poco de lo que tienes entendido, de la gramática que tienes metida en la cabeza, y al hacerlo en voz alta, la verdad es que todo va subiendo muchísimo. La clase se ha ido. Eso tiene un periodo. Bueno, pues yo te tengo que agradecer enormemente tu trabajo de ilustración y de que hemos podido trabajar, hemos podido compenetrarnos bien en lo que es en darle sentido al conjunto, tanto la parte escrita como la parte gráfica. Y yo la verdad que te felicito por tu trabajo de ilustración y que la verdad que cuando podáis echar un vistazo al libro, ya os digo que esto es enterrado, que está por mí. ¿Cómo es? La editorial. Bueno, Te enfrentabas sobre tu no conocimiento de la zona rural. Claro, yo lo Ni del idioma, ni del Yo lo idioma. mejor he visitado a mi hija, pero sí, claro. pero no acaba a hacerle hincapié, Juan, del tema de que vives en Málaga, entonces claro, era como... Claro, y al final como cada zonita de Sí, Andalucía en realidad Sí, le da tu toque. su toque, que te mueves un poquito y ya cuesta entenderse. pero Pero creo que bueno, tu padre, tiene yo lo mérito, aprecio mérito. muchísimo, vaya. tu padre o tu madre creo que son también de pueblo, ¿no? O Bueno, de- mi madre nació en Loja, En ¿no? Loja. Ya, pero de muy chiquitita se fue a Málaga, y mi padre sí de Málaga, de la Lagunilla, de toda la vida.
el barrio de Vitoria. Cuando he dicho lagunillo, malagueño, vaya, poquero. Bueno, entre las organizaciones, las entidades que han colaborado de alguna manera, bueno, en este caso en especial por la organización del acto y en el arrope un poco institucional de lo que es la presentación de este libro y el sentido que tiene este libro escrito en andaluz, pues está, hemos dicho, el colectivo No Ley con Jaretá, que nos hemos dicho Sofía Moreno, que aquí Que yo no soy está del colectivo, representado. que el colectivo somos... Hay mucha más gente y trabajamos diversos aspectos, ahora ella lo explicará. Y después, por otro lado, bueno, la parte lingüística de escritura en andaluz, pues bueno, lo que es la CEA, la Sociedad por el Estudio del Andaluz, que tenemos aquí a Cristóbal González, que es nuestro presidente, del que yo formo parte, soy secretario de la asociación, y bueno, si nos puede explicar un poquillo en qué consiste la CEA y cómo entronca con este tema de la escritura en andaluz y demás, ¿no? Sí, yo creo que la mitad de los primero, para mí es un privilegio de poder acompañaros en el día de hoy, especialmente también a Juan. Como bien ha dicho Sofía, este es un trabajo personal suyo. Nosotros lo que estamos un poco guardaespaldas o guardalado, estamos por el lado, estamos en la espalda, pero en fin, venimos a arroparlo y demás. Entonces, lo que nos afecta como Asociación para el Estudio del Andaluz es que las grafías, es decir, las letras, los signos que utiliza Juan, para formar las palabras como nosotros las pronunciamos, y ya sabéis que el andaluz también es un poco diverso, de distintos sitios se habla con, digamos que los sonidos no los pronunciamos exactamente igual, ¿no? Como él bien ha dicho, de la algarabía malagueña. Yo soy nativo del boliche, como decimos en andaluz, los boliches en español, y bueno, mis abuelas sí, una era de la Majadilla del Muerto y la otra aquí de la Media Legua, esas sí eran mijeñas, alguna sangre mijeña creo que me corre. Y en definitiva, pues bueno, Fuengirola, que como sabéis era parte de Níjar hasta 1841, pues bueno, para mí es lo mismo, entre Fuengirola y Níjar yo no hago una diferencia con las peculiaridades que pueda haber en cada sitio, claro, pero estoy hablando en términos generales. Entonces, que el mito del Canco aquí y el de 10 o 12 kilómetros que es el boliche donde yo vivo, pues lógicamente la gente estábamos todos los días, incluso nuestros abuelos, bisabuelos, pues si no iban todos los días, pues una vez a la semana se juntaban y bueno, es la misma cultura básicamente. Entonces, decir que respecto a la lengua, nosotros llevamos, bueno, unos 20 años al menos de briega ya con esto. Yo estudié filología hispánica y en los años 70, y el andaluz es una de las asignaturas que estuve estudiando, y andaba por ahí con un radiocassette cogiendo a mi abuelo, que tenía 80 y tantos años por esa época, y abuelo, ¿tú cómo pronuncias esto? ¿Tú cómo dirías tal cosa? Y insinuándole un poco para que dijera, pues en vez de que haya gente, en vez de decir haya, pues que haya, porque todavía que la forma típica andaluza era haya, y entonces, pues bueno, para propia asignatura. Entonces, hablando con Juan, creo que fue en 2008, 2009, por ahí, pues me informaron, porque había oído algo, pero no sabía cómo iba lo de la CEA, que ya llevaban ellos 8 o 10 años, desde el 2000 creo que empezaste, y los primeros... 2002, pero en 2006 creo que ya. En 2002, no como CEA, pero digamos la junta que ellos se reunían de manera más informal y tal, pero podemos decir de principio de siglo, y entonces, pues bueno, yo me incorporé con ellos en el 2010, en el Paúl, en andaluz, Padul, en las jornadas que se hicieron allí, y por tanto yo llevo 12 años con ellos. Y pues bueno, esto ha habido un grupo de 5 o 6 personas, para mí, no es porque esté delante, pero el alma mater de todo esto es Juan, porque si Juan no tirara también, pues yo creo que nos aburriríamos los demás un poco, ¿no? Él es trabajador incansable y bueno, él ha hecho sobre todo lo que yo considero de máxima importancia, que es lo que ha llamado nota, o sea, la normalización ortográfica para transcripción del andaluz, ¿no? Y entonces se ha buscado una fórmula muy sencilla, es decir, vamos a poner las letras como hablamos, vamos a intentar lo más parecido a como hablamos. Entonces, si nosotros no decimos vaca, pues no pronunciamos la V, pues cuando hablamos en andaluz o escribimos en andaluz estamos poniendo vaca con B. Si todo se escribiera así, los niños no tendrían falta de ortografía en el colegio, porque
Si lo pronunciamos vaca, pues lo escribimos con B, no ponemos vaca. Y entonces, de la misma manera, si yo pronuncio voy a hacer, pues hago una aspiración. Si digo voy a hacer, ¿para qué voy a poner? Entonces no la H, ¿para qué la quiero poner ahí? Entonces, cuando hemos empezado en andaluz, que no hay, digamos, una producción literaria importante, podemos mirar Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, escribe muchas frases en andaluz, como intuitivamente a él se le ocurría, que pronunciaba lo que escuchaba de su madre, de su abuela, de su vecino, etcétera, ¿no? Y como Juan Ramón Jiménez, pues hay mucha gente que ha puesto, digamos, pasajes de andaluz en sus obras escritas en castellano, en español. Pero bueno, digamos que la CEA es este organismo, esta asociación sin ánimo de lucro, que nos reunimos simplemente porque queremos preservar el andaluz, es decir, que no se pierda. Cada vez que se muere gente mayor se va perdiendo una parte, como sabéis, porque la forma, yo no sé, pero yo de pequeño nunca escuché la palabra hucha, era la alcancía. Te voy a comprar una alcancía para que vaya ahorrando, no sé qué. O por ejemplo, si en Mija se dice de otra manera, pero allí por la zona mía de los boliches se decía los brízoles. Los brízoles eran los guisantes, tú no se dirá igual. Entonces, digamos que en distintas zonas hay palabras que si no se van usando, por ejemplo, del canco ya hace tiempo que no me sonaba, pero yo de pequeño, pues el canco es que eso era de la familia, o sea, es algo muy habitual que viene el canco. Entonces, pues bueno, lo que estábamos diciendo es que el hecho de que haya una producción literaria autónoma en andaluz, como es la traducción del Principito, o en este caso el mito del canco, Ucanque, que está todo escrito en andaluz, pues supone un hito importante, es decir, son obras completas. Me gusta que sean pequeñas porque, como ya sabéis, que lo bueno sí breve, dos veces breve, entonces que la gente lo lea. Yo estoy deseando de coger el libro porque solo he visto para la presentación la portada. Por cierto, mi enhorabuena por la ilustración, me parece la cara del niño que es fantástica, me encanta. Entonces, pues como decía, el hecho de que se haga una ortografía unitaria es muy importante. La cuestión está en que dentro de la SEA todo el mundo, como cada uno tiene su alma y su libre albedrío, como el más pintado, que diríamos. Hay unos que les gusta escribir con la Q en vez de con la K, a otros les gusta con la C y como se escribe en castellano. Entonces, claro, si lo hacemos de esa manera, la falta de ortografía van a seguir. Si hay Juan Porra y yo que ya pensaba lo mismo, pero cuando lo vi que él lo había presentado, digo, esto es lo que a mí me gusta. A lo mejor podemos variar en 2 letras, a lo mejor la J o la H podemos discutir un poco, pero lo de términos generales estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces yo cuando escribo en andaluz escribo todo con K, y no eso tiene que ser ni ruso, ni vasco, ni nada. Es que cuando ponemos kilos o kilómetros, solemos escribirlo con K y no nos parece raro. Entonces, lo que me parece raro a mí, y yo he vivido del castellano, he sido profesor de lengua y literatura 30 y tantos años, hasta mi jubilación, es que yo escribo casa con una C, y queso con Q y con U, y el sonido es el mismo, caque. Entonces no tiene mucho sentido. Que es por la etimología de la palabra, y ahora buscamos si viene del latín, del griego, no sé cuánto, vale. Pero en andaluz, ya que estamos empezando lo que es, ya os digo, con esa base de Juan Ramón Jiménez y de otros muchos escritores, pero ya que estamos empezando algo integral, como el libro que se presenta hoy, yo creo que es una buena oportunidad para fijar una norma. En castellano se ha intentado, recuerdo a García Márquez, que en paz descanse, que era uno de los que habló del tema, pero lo que pasa es que hay tantos millones de libros en castellano, que si en castellano ahora se pusiera todo con K, parece que se quedarían antiguos los millones de libros que están escritos. Pero ya que en andaluz hay poco, yo creo que valdría la pena de hacerlo así. Y cuando nosotros decimos las casas en castellano, lo ponemos en andaluz, nosotros decimos las casas, a veces no se pronuncia, entonces ponemos como una H que es, no, porque tampoco es la casa, que no decimos las casas, suena ahí una aspiración, pues es buen momento para hacerlo. Así que no quiero cansaros más, sino simplemente que hemos venido a apoyar a Juan. La grafía, el sistema ortográfico que utiliza en andaluz, digamos que es el que yo personalmente apoyo. Hay otra
variedades que, bueno, con el tiempo ya iremos viendo cómo evoluciona, porque cuando alguien tiene algo metido en la cabeza, que le gusta, como digo, que escribí con Q, escribí la C, pues eso cuesta mucho. Y hay prejuicio de que yo si tengo que cambiar una cosa para unificar con el vecino, lo normal es que lo hago. Si es una cosa ya, digamos, que se pasa a castaño oscuro, no, pero condiciones normales, sí, porque si no tenemos una mínima uniformidad, cada uno escribe de una manera, no vamos a avanzar tanto como debiera. Entonces, pues ya os digo que normalmente este tipo de grafías, si os leéis 2 o 3 páginas varias veces, los que no hayáis tenido la oportunidad de hacerlo, creo que rápidamente lo aprenderéis a leer rápido en andaluz y a poder escribirlo, porque se trata, como digo, básicamente de cómo hablamos. Tratamos de reflejarlo lo mejor posible y sobre todo con una base de letras parecidas al castellano, porque venimos a fin de cuentas de buena parte del latín, aparte de la influencia árabe o del tipo que sea, que también influye en el andaluz, pero con lo que os digo es, si la H no se pronuncia, pues no la escribimos, que la V y la V, la V no la pronunciamos, pues no decimos positivo ni negativo, decimos positivo, negativo, pues pronunciamos la V, pues eso, es decir, simplificamos un poquillo y luego las aspiraciones le ponemos H, pues digamos que es otra cosa de otro mundo. Así que enhorabuena, Juan, a seguir en el tajo. Es fácil animar sin trabajar, sin nada más venir a los actos y apoyarte un poquito, pero gracias a ti sabes que es un trabajador incansable, se dedica a los trabajos etnográficos, etnolingüísticos, como lo ha dicho, es decir, trabajos de campo, ir viendo sobre el terreno cómo habla uno, cómo habla el otro, y es un investigador de la cultura andaluza, creo que en todas sus ramas, ¿no? Lógicamente, en el caso de la CEA, pues es desde el punto de vista más lingüístico, pero yo creo que Juan está interesado en todo lo que sea andaluz. Así que enhorabuena y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por tus palabras, Bueno, avanzamos un poco. Decir que la editorial que se ha prestado, como comenté un poco al empiezo del acto, se ha prestado un poco a la edición y a arriesgarse a lo que es publicar este libro. Es la editorial Babidibou. Tenéis el enganche, babidiboulibros.com, y el logotipo. Esta editorial es una editorial andaluza con su sede en Sevilla. Es una editorial de libros infantil y juvenil y sobre todo trabaja temas de libros ilustrados, ¿no? Le añade no solo al texto, sino que hace ilustraciones también acompañando esos textos, ¿no? Yo la verdad que me he encontrado, tengo que reconocer que probé con otras editoriales antes de con Babidibou. Bueno, más que probar con otras, le fui enviando el texto del mito del Cancucán, que otras editoriales, a ver si otras editoriales andaluzas, a ver qué les parecía de apoyar este proyecto editorial, y la verdad que ni me respondieron siquiera. Fue una cosa así un poco por mi parte frustrante, y por lo menos que me digan que no sé, o algo. Pero muchas veces creo que alguna gente se asusta de ver escrito las cosas en andaluz o las cosas nuevas o algo, no sé, le trabucan con eso, se aturrullan. Y entonces, bueno, con Babidibou, al contrario, pues tuve muy buena aceptación y le pareció muy interesante el proyecto, y de hecho, bueno, han apostado es una de las editoriales más importantes de libro infantil y juvenil en Andalucía, de este tipo de libros ilustrados, y la verdad que luego de aquí les tengo que agradecer que hayan la confianza que te han prestado. La confianza que han prestado. Bien, y bueno, Vale. Ahora un poco le toca a Sofía. Vale, aquí, Vale. claro, todo el mundo, esto haya hecho introducido bastante un poco, que estamos hablando de una persona como Juan que es bastante polifacética. Es un trabajador incansable, eso es cierto, de todos los proyectos que se mete quiere siempre llegar un poquito hasta exprimir lo máximo de lo que se pueda. Él también es un poco alma mater del colectivo Jaetá, que aquí hacemos una pequeña mesa, no solo nos centramos en documentar lo que es la
fotografía que nosotros vamos viendo, sino también un poquito, nos gusta un poquito hacer también actividades que sean de actuación. La última que hicimos fue el año pasado, que hicimos el tema de la calera, es decir, montamos un horno de cal gracias a la ayuda de caleros y se coció la piedra, y tuvimos la cal y esa cal pues se ha vendido, buena cal de Mija y bueno, hacemos este tipo de cosas. Ya en lo último que estamos un poquito ahí también, ahora a raíz, por desgracia, del incendio de Mija, que estamos mucho viendo lo que es la sierra, ahora claro, sin vegetación, pues estamos encontrando muchas antiguas veredas, vamos también con Juan Leiva, que también es un señor súper mayor, pero que es incansable, y nos está enseñando también antiguas parte del patrimonio etnológico que hay, y también un poco que también lo repite mucho Juan de todo, qué vida había antes en la sierra, el uso humano de la sierra, que claro, con volver a ser sierra, pues un poco se ha perdido, pero bueno, por desgracia, pues estamos viendo, hemos encontrado muchos temas de calera, minas de mineral, entonces pues estamos un poco aquí, que también nos gustaría a ver si podemos sacar un pequeño trabajo de todo lo que estamos viendo, y también una de las cosas que vamos a proponer pues la restauración de determinadas albercas que hemos encontrado. Lo que quiero decir es que un poco es una persona que tanto te escribe este libro, que tú ilustras, que luego pues nada, todos los que lo conocemos sabemos que luego se mete en el monte y es un ser más del monte, que es un poquito cabra ahí andando, pero bueno, un poquillo lo conocemos, y sabemos que es una persona que se involucra mucho en todos los temas. Y a mí, cuando él me habló de que quería escribir este libro, y estuvimos hablando, digo, mira, si tú quieres hacerlo, venga, lánzate, y si tú lo publicas, pues mira, lo vas a escribir en andaluz, perfecto, que es una cosita, por eso he dicho desde un principio que es un tema un poquito, desde mi punto de vista personal, una propuesta personal de él, que está muy bien, y cuando lo leáis vais a ver también un poco el cariño que le ha puesto a este trabajo. Y para quien no lo sepa, él no solo escribe esto porque lo vaya a publicar, es que él escribe los WhatsApp en andaluz, es decir, que los que escribimos sus WhatsApp tenemos que saber leerlo, porque no es que sea una faceta, sino que es que lo lleva a todos los extremos de su vida. Y él también dice que habla perfectamente castellano, inglés y todo lo que... Pero él escribe los WhatsApp. ¿Qué estaba pensando? Digo, el último WhatsApp que me envió uno me costó una palabra. Digo, no voy a decir que escribe los WhatsApp también en andaluz. Y yo creo que ya tú puedes hablar más del libro, ¿no? En sí. Y eso, pero eso de mandar los WhatsApp para que vayamos aprendiendo los demás. No, oye, con esta intención, no por chinchar. Y el corrector pero así se esfuerza el personal y va aprendiendo. Y una cosa que falta, y agricultor ecológico. Exacto. Pero la chapulina también se le va bien. No, hombre, más que para los WhatsApp es porque de alguna forma si tenemos unas herramientas de escribir como hablamos, yo creo que al final, si yo más o menos hablo así, yo creo que me reconocéis más en esos WhatsApp escritos que si ya lo pongo en castellano se nos da un poco raro, ¿no? A la hora de leerlo, no parezco yo, ¿no? Bueno. Era una anécdota de que los WhatsApp también que ver andaluz. Bueno, vamos a entrar ahora un poco en la parte de jabanteo, de prólogo, de explicar algunos detalles más técnicos de lo que es del libro, ¿no? El libro, puesto que la finalidad del libro es sobre todo que aparezca lo que es el texto de este cuento, del mito, ¿no? del Cancu Canque, realmente no tiene, porque estuvimos planteándolo con la editorial, que no tiene lo típico de una introducción de un libro de antropología o un libro de tipo más científico, pues como una introducción más técnica, ¿no? Porque de alguna manera pensaba que iba a desvirtuar el contenido y le iba a quitar páginas de alguna manera a la parte bonita del libro, ¿no? Entonces lo único que tiene es
esta pequeña explicación de aquí que pone experimento etnoliterario, esto que está en castellano, y después si veis que lo indica en la portada, código QR en el interior con información etnológica. Está aquí el código QR, el mito del Cancu Canque. Entonces esto lo típico, va con el móvil, lo escaneas, te dirige a una página web donde te puedes descargar un par de páginas de donde explica esto que parece aquí en la diapositiva, ¿no? Lo que es el Jabanteu, prólogo o los detalles un poco del libro, ¿no? Que después, si pasa como pasa con el Principito o con otras cosas que ha escrito, que hemos escrito muchas veces en andaluz, pues te ponen a criticar por internet y ni siquiera se leen esta mejilla, una hoja y media que tiene. Bueno, lo típico. Lo primero es decir que la cercha, la utilización de la ortografía de tipo etnolingüístico, que es la de las normas ortográficas para la transcripción del andaluz, que eso es la manera en que esa variante andaluza o cualquier otra de las variantes andaluzas se puede escribir a través de esta norma ortográfica, propuesta de norma ortográfica, que es las notas, normas ortográficas para la transcripción del andaluz, que son las iniciales de Nota Porra 2009, ¿no? Decir que lo de Porra al final lo pusimos, que es un poco la que defiendo yo y la que estamos una serie de autores trabajando en ella. Lo puse porque alguna gente se confundía y como hay distintas propuestas de escritura, alguna gente se pensaba, pues en un principio se confundía con la versión que yo tuve a media de alguna forma en la propuesta inicial con Gorka Redondo y utilizaban la Q en vez de la K. Entonces no, la de Gorka era la Q, entonces esta es la K. Y después últimamente, pues bueno, la confusión que hay también con otra propuesta que es EPA, y en principio la sigla era El Principito Andaluz, que era el libro que traducí yo al andaluz, y que utilizan otros, ahora ya se llaman estándar para el andaluz, y que utilizan otro sistema de escritura distinto del que utilizo yo. Entonces también por ahí hay confusión, y no es por un ánimo de personalismo ni nada que pueda parecer, pero bueno, simplemente para que por lo menos que la gente tengamos las cosas claras, ¿no? Bueno, ahí no voy a entrar en esto, vamos a tener Notas Porras en andaluz, está en la página web, también si se pincha, como ya veis. Y esto es la diferencia entre este tipo, no voy a ahondar en esto, entre las propuestas de transcripción de tipo etnolingüístico y las propuestas de tipo etimológico, ¿no? Un poco quienes quieren seguir un poco manteniendo esos arcaísmos latinos en la forma de escribir, no tanto en el habla, ¿no? Bien, con respecto a lo que es la metodología del trabajo de investigación para producir este libro, del mito del Cancu Canque, bien. Es decir que una buena parte se trata de la experiencia propia en mi familia, tanto mía como de mi hermano Miguel Ángel, de cuando éramos chicos, me habíamos criado en el campo, en el partido de la Alcarihuela, de mi hija, y entonces era volcar una parte de nuestra experiencia personal y otros son complementarlo con otros testimonios de otros informantes, de aquí también de la jurisdicción de mi hija, a través de una serie de entrevistas cualitativas en las que, bueno, pues ve de qué manera han vivido en su propia biografía, de qué manera les ha llegado noticias de esto del Cancu, del Canque, ¿no? De este asustado, ¿no? Entonces eso es un poco la metodología, básicamente de entrevistas cualitativas y la experiencia propia, ¿no? Que ponía ahí. Después de haber publicado el libro, aunque yo ya me llegó algunas noticias de que estaba trabajando esto, un compañero mío de mi departamento en la Olavide, en Sevilla, que es Fernando Ruiz Morales, otro antropólogo, que estaba haciendo un estudio de todos los asustadores que hay en la cultura andaluza, ¿no? Entonces estaba haciendo una recopilación y una serie de... Yo en su día participé como informante en su investigación y les comenté el tema que en nuestra comarca aquí teníamos el Cancu, también le decimos el Canque, ¿no? Y entonces entró, y yo no sabía que se había publicado, yo pensaba que todavía estaba el trabajo abierto, y a raíz de un poco de la publicidad para este acto y de la presentación del libro, pues me escribió un WhatsApp antier o tres antier, uno de los autores, profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Jano del Río, que me dice que sí, que han publicado ese trabajo en el artículo, no es el que aparece ahí. Entonces,
como una refería interesante el tema de los asustachicos, que diríamos asustachiquillos, ¿no? Y que el título es ahí, ¿no? Figuras del miedo en la infancia, el hombre del saco, el sacamanteca y otros asustachicos, ¿no? Asustachicos es como el nombre genérico que se le da en la mayoría de otras partes de Andalucía a estos asustachiquillos, que diríamos que asusta niños, ¿no? Asustadores. Bien, pues ahí aparece el canco ya, y recogido y con K y todo. O sea que ya viene ahí, viene unas tablas con los de estos y aparece el canco y vamos, una sorpresa que me llevé de esto, ¿no? Bueno, con respecto al objetivo del trabajo, de la publicación del mito del Cancu Canque, ya habíamos comentado algo, pero lo que pone ahí, ¿no? Era encontrar una vía experimental, de alguna forma, en la que en esto de luego yo tampoco soy pionero, de que ha habido este tipo de vías experimentales de transmisión de los saberes etnológicos, antropológicos, a la población, de devolver de alguna manera esa información que se destaca de un contexto social, de la información de una cultura, devolvérselo a la cultura de origen, ¿no? De dónde viene. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Escribió un tocho así de gordo de un tratado sobre el mito del Cancu Canque con 200.000 páginas y que nada más que lo va a leer, si lo lee alguien, 4 flipados que vemos de la universidad, o hacer esto que de alguna forma era mi intención, ¿no? De transmitir esta información en forma de este libro ilustrado y que yo entiendo que es más fácil de leerlo, de interpretarlo, de conocerlo por parte de la población en general, ¿no? Hay otra manera de cosas intermedias que se hacen de esto en el trabajo socioantropológico, que es, por ejemplo, el tema de la producción de vídeos etnográficos, de documentales etnográficos y demás, ¿no? Entonces, una cosa intermedia entre el tocho de gordo y los documentales etnográficos, bueno, otro experimento, otra forma de transmitirlo a través de este libro ilustrado, ¿no? Bien, y bueno, simplemente una relación de informantes, de que estáis aquí, creo, la mayoría, aunque, bueno, está Raquel Díaz Alarcón, Juan Carlos Pérez Torres, Librada Moreno Criado, Miguel Ángel Porras Blanco, Encarnación Criado Quero, que es una, a través de Librada, porque que ya ha fallecido, la pobre, entonces pues no, pero bueno, hay que dar recogido su testimonio, Juan Jesús Alarcón y Isabel Porra Barranquero. Un poco los informantes que tenemos, sobre los que yo me he basado también, aparte de la experiencia propia para la elaboración de los contenidos del libro, ¿no? Bueno, ya va quedando poco, creo, ¿no? Bueno, una cosa muy interesante que la quería contar, que aparece también ahí, está el código de barras del tema este de la explicación etnológica, que no aparece en el libro, sino que está en un documento en internet, es de dónde viene esta palabra tan rara de canco canque, ¿no? Porque nosotros estamos aquí acostumbrados a escucharlo, pues nos parece, yo me puse a investigar, digo, la etimología, el origen, de dónde vendrá lingüísticamente hablando de esto, ¿no? Del canco canque. Entonces, he tanteado varias posibles etimologías, en las que simplemente, bueno, pues ahí pongo para esculcar más hondo, para investigarlo un poquillo con más profundidad, de posibilidades que podría haber, ¿no? Por ejemplo, está lo de, ahí donde pone literal un poco la parte, estaba la letra muy chica, pero bueno, más o menos ahí donde lo explico un poco más detenimiento, pero rápidamente, canco, como escrito con las C y demás, que se utiliza de esa manera en el castellano de Sudamérica, pero tiene la fonética es evidente, pero no se corresponde con el contenido léxico del significado de lo que tiene, ¿no? Aunque sea la misma palabra, no se corresponde, y aparte es un uso en Latinoamérica y bueno, muchas veces no sabe. Después tienen otra en araucano, la lengua araucana de América también, canque como nalga un cachete, o lo utilizan, y entonces pues tampoco le veo yo que tenga mucha relación, simplemente yo tampoco quiero cerrar posibilidades, pero bueno, lanzando ahí, ¿no? Y también tiene otro sentido como vasija o como martillo, ¿no? También hay otra, estuve preguntando a ver si podía provenir del árabe andalusí,
en esta raíz de KNK o con QNQ, y parece ser que no hay ninguna raíz en el árabe andalusí que corresponda, ninguna raíz, ningún lexema que corresponda a la que sería la que viene canco, ¿no? Así, ¿sí? Después viene abajo un vocablo, el cam, lo veis allí al final, que sí es del árabe, pero que tiene otro sentido, que significa piojo, ¿no? Y que está relacionado también con el otro término, que es cáncano, que parece que tiene que ver, ¿no? Con ese sustantivo de cam, que vendría del árabe, vocablo arábigo. Y después está también cancanear, pero este ya provendría de lo que es el raíz romance, que en el sentido de errar, vagar, ir andando por ahí, ¿no? Entonces, eso puede ser, o sea, léxicamente sí que podría tener alguna relación, pero también como veis, ya se le añaden algunas sílabas más, ¿no? Y después está en romanó, en el caló andaluz, que es la palabra caco, en la lengua gitana, de aquí de Andalucía, que también tendría algún tipo de relación, lo he estado mirando, y bueno, ahí está. Esas son las más posibles, pero después encontré una que es la que a mí más me convence, que es la relación más probable, porque primero se dice tal cual, cancó, y el uso que se utiliza de ese término, de esa palabra, en su nicho cultural, es el mismo uso que se hace aquí en la algarabía andaluza, ¿no? Malagueña. Entonces, estamos hablando de esa palabra que está allí escrita tan rara, que está escrita eso en el alfabeto neotifinal de la lengua bereber o tamasí, del Rif, de los rifeños, y esto este uso me lo han comentado de voz allí en lo que sería la provincia, el territorio de Alucema, entonces que allí utilizan también con el sentido ese de asustar a los niños, le dicen canco. O sea, eso lo tenemos ahí enfrente, al otro lado de la madre Morán, ahí frente por frente. Entonces, hablando precisamente con el informante que me comentó esto y que habló con su padre, que es profesor en la Universidad de Marruecos, ahora ya está jubilado, bueno, decía que no sabemos cuál fue el viaje, de allí para acá o de aquí para allá. O sea que podemos pensar que a lo mejor de la presencia de bereberes aquí en esta comarca antiguamente, o que de gente de aquí que también ha viajado hacia el sur, de gente antigua de esta comarca, o que fueran viajados al sur y se habrían instalado a lo mejor ahí en el entorno de Alucema. Y entonces, bueno, lo digo como curiosidad, y yo cuando me enteré de esto, digo, no, me quedé un poco ahí. Y simplemente yo no tengo, esto claro, esto habrá que profundizar bastante en esto, pero simplemente lo quería comentar, ¿no? Bueno, pues ya vamos avanzando, ya va quedando poco. Aquí tenéis un ejemplo de una de las páginas abiertas, así, de cómo queda el juego de la ilustración con el texto. En este caso ahí, bueno, esos dibujillos, eso es pasando por el Cañaveral, al lado del Cañaveral, donde a mí me asustaban mis abuelos, y ahí estamos, uno de ellos soy yo y el otro mi hermano Miguel Ángel, y el otro es mi abuelo Juan Porra Ruiz. Y vamos ahí con la burra, cargada ahí con las angarillas, y bueno, pasando al lado del Cañaveral, que yo en ese momento no sabía que el canco estaba ahí escondido, ¿no? Entonces, bueno, era una de las cosas que de las ilustraciones, en la siguiente página, pues ya se va viendo. En parte autobiográfica. Sí, claro, esa es la parte que aportamos, autobiográfica, la parte que aporto de mi propia experiencia. Demuestra que tenés susto y tú. Sí. No, Bien, y ahora, bueno, por decir, bueno, aquí como veis, este es otro de las ilustraciones, en las que aparecen muchas veces, bueno, que como los padres y las madres, porque no son un poco los autores
de la reedificación y de la creación, entiendo yo, de este mito del canco y del canque en el proceso educativo de los infantes, ¿no? de las galerías, de los chavalillos, de los chiquillos cuando están esto, ¿no? Es una foto que me pidieron de la editorial, pues, para vincular el libro con el territorio que está. Entonces me ocurrió pues, echar la foto ahí al lado del monumento al Zambombero, del Zambombeo, que está ahí detrás de fondo, bueno, un poco del pueblo y de la sierra, ¿no? El libro se lo he dedicado a mis hijos, el Miguelillo y el Inás. El Inás, que tiene ya 15 años y que, bueno, no puede estar aquí hoy porque como vive tan lejos, y bueno, aprovecho para mandarle un saludo y un beso muy fuerte. Vive allí tan lejos en Hernani, y él hemos visitado, como lo sabéis, y la gente aquí de mí todos los veranos, y él, algo de noticias de esto del campo que pues yo de chiquitillo algo le iba transmitiendo, pero en verdad no se ha criado aquí tanto como el otro que sí se ha criado aquí y que se está criando aquí, bueno, todavía, ¿cuántos años tiene? 5, ¿no? El mes que viene va a cumplir 6, y lo tenemos aquí delante, el Miguelillo. Ya digo, gran parte de la culpa de escribir este libro era de tener, bueno, la tiene mi chiquillo el Miguel, porque para darle materiales, claro, cuando van a las escuelas, le empiezan a comer coco, como digo yo, lo mismo como lo han, de alguna forma nos lo han hecho a todos nosotros, en el proceso este de aculturación, de meternos de libros y textos y de hablar bien en castellano, y de alguna manera la parte del habla de nuestra familia, de nuestra gente, que la vamos recogiendo en nuestro contexto familiar, local, etcétera, que cuando llegamos a la escuela pues lo pasa a la parte proscrita y es algo de... Entonces, por lo menos que quienes puedan ir desarrollando alguna conciencia, que tengan algún tipo de materiales que puedan ir utilizando, ¿no? Entonces, el otro día lo pillé leyendo, él ya lee en andaluz también, y en castellano, y en castellano, fíjate, también sabe. Entonces, si os parece, me vais a permitir, y si quiere venir Miguelito, vente para acá. Pasa por debajo del café, ¿veis? Vale, pregunté, ¿tú quieres leer allí? Digo, venga, vamos a leer entre los dos. Aquí. Un poquillo nomás, no lo vamos a... Vamos a ver si no se pone nervioso. Vamos a ver, tú vas a leer este, y yo quiero este, ¿vale? Tú lees este y este. Venga, cuando tú quieras, ahí. ¿Quién es el canco, mamá? Le pregunta con los ojillos muy redondos. Un hombre que va con un saco, que se lleva a las niñas y los niños, que no se comen su comida. Pero ¿dónde está el canco, mamá? La Raquelilla preocupa mirando a su madre a la vez que buscando todos los rincones de la cocina con el rabillo de sus ojillos. El canco viene de la calle. Asómate a la ventana y mira por la rejilla de la persiana, anda. Que yo la he visto antes allá afuera. La engríe su madre, advirtiéndola para que se coma todas las lentejas. Mira, escucha, que viene el canco, que viene el canco. La Raquelilla hace un arranque de asomarse, pero en esa concentración escucha de pronto el canco que le hace que pega. Eres el niño más pequeño que lee en andaluz. Está un poquillo ronco, es que ha estado de excursión hoy. Se le nota. El próximo día que no esté ronco no voy a lavar su barba.
no es como se dice en andaluz cuando Gracias, termina el Miguel. vídeo. Gracias, Miguel. No te he escuchado. Ya has rematado. Y bueno, ya con esto que hemos hecho y con la participación de mi chiquillo, el chico, el Miguel, pues bueno, ya con esto se ha rematado y muchas gracias por vuestra atención. Me pregunto, ¿quería preguntar algo? Siempre preguntar algo, comentar alguna cosilla, de la mesa o lo que... Allí, amigo Juan. Guau. Juan, ¿cómo te se ocurrió lo de optar por un cuento? Cuando hiciste el trabajo de investigación, después ¿cómo te se ocurrió decir, bueno, voy a hacerme un cuento? Lo has comentado antes, pero ¿cómo te se ocurrió decir, voy a hacerme un cuentecillo que no sé, otra cosa? Es que esto es un poco por el tema de la literatura oral, ¿no? Y que como yo quería aprovechar el hecho de que está en andaluz, de que yo lo he recogido en andaluz, de que lo transmitimos, nuestra gente antiguo, como lo han transmitido en andaluz, pues de aprovechar ese aspecto oral, de habla, para transmitirlo también de una forma más de literatura oral. Si lo llego a escribir en un texto de reflexión más profunda, incluso aunque fuera estado en andaluz, que yo también he escrito cosas de antropología en andaluz, algunos artículos y demás, pero el formato creo yo que no transmitiría lo mismo que lo que yo pensaba de transmitir, de mantenerlo de alguna manera en el mundo ese de la transmisión oral, de la cultura oral, que es a través de un cuento, ¿no? Y de un cuento, claro, está ligado. Entonces por ahí lo veía más y digo, bueno, vamos, no sé, lo vi de alguna manera, me digo, venga, vamos a probar, a ver qué resulta. Bueno, y yo... Aquí era también una pincelada, que en ese momento también le estaba leyendo muchos cuentos a Miguelito. Entonces aquí... Me faltaba material y... Entonces ya hicimos ahí la Sí, lista. por eso es más lógico que el origen esté ahí, ¿no? Que tú le leías cuentos y es una herramienta para tú transmitirle Claro. a muchos niños que tú puedas hablar, puedas leer en andaluz. Lo que pasa es que, claro, esto no le pasa como al Principito, que Claro, él, claro. por ejemplo, yo lo ponía a leer, el Principito él no lo comprende todavía. No, claro. Porque incluso este ya se lo comprende un poco mejor, pero bueno, desde luego que no está pensado nada más que para los niños, sino que está pensado un poco para que gente no tan que sea más zagales, o incluso gente mayor, le pasa como al Principito un poco, que vaya viendo ahí, aunque el Principito va más enfocado al tema de los valores y demás, aquí es un poco para como un reservorio de nuestra cultura oral andaluza y la manera de transmitirlo también a través de una literatura oral, ¿no? Entonces ahí estaba un poco a ver ese experimento, ¿no? Que muchas veces yo creo que es más fácil transmitir este tipo de conocimiento también por otras vías que no solo por la parte más científico-social. Académica. ¿Cuántos ejemplares has realizado? ¿Cuántos ejemplares tienes ahora? Pues yo, la editorial no sé cuántos tendrá, pero yo tengo 200. 200, la editorial imagino que tendrá varios, otros 100 o Bueno, 200. di dónde Imagino que estas dónde cosas, pueden pues, encontrarlo, aparte si se va vendiendo bien o lo que sea, pues ¿no? irán sacando reediciones. Pues, ¿y dónde lo pueden encontrar también, aparte de los que tú tengas? Ah, sí, bueno, aquí, ya que es la presentación primera, bueno, en las dos papelerías del pueblo podéis preguntar, en la de Papelería Andaluza de Mariola y en la de en la papelería Mireia también. Bueno, y aquí también. Y aquí o a través, Y si firmado. estáis interesados también a través del colectivo Jaretá o podrían tener contacto también con la CEA, pues imagino que podrán derivarlo a... Pero- si no, también en la librería. página web de Babitibú Y en las librerías y también. en la librería también se puede pedir. Eso ya hablando un poco, ya que estamos grabando el acto, para gente de fuera de Claro. otras partes de Andalucía, ¿no? Y de fuera de Andalucía, que le puede interesar. Ahí pasan todos. Ujú. ¿No? Un bonito regalo para la Navidad. Hombre, hay que hacerlo así. Bueno, pues, Te quería preguntar, tú que has hablado de varias posibles teorías de dónde puede proceder la palabra canco, ¿no has pensado en algún momento que pudiera tener algo que ver con la raíz latina can, de can canis, de perro, que pudiera tener una forma perruna
el canco también, pues como nunca lo hemos visto de chico ni nada, que viene el canco, pues, no sé, digo yo, que curioso que en latín sea can canis per. Pues la verdad es que sí, parece, yo creo que ahí está, puede ser que esté incorporado en el verbo este cancanear. Cancanear es como hacer perro de un lado para otro. Yo creo que puede ser, ahí estaría... Sí, creo que ahí, ese creo que seguro, Sí, bastante probable. Si te sirve de algo, yo soy de Málaga, ¿no? Entonces una zona que hace tiempo era casi el límite con el campo, que es la parte alta de la Victoria, la Milla. Entonces ahí había una zona que se llamaba el Lejío, que es donde está la Facultad Económica y tal. Que yo iba de Cueva allí y resulta que contaban que la gente allí solía ir acampaban gente trashumantes, gitanos, mecheros, ¿no? Que no son gitanos, sino que son gente que adopta ese tipo de vida. Entonces normalmente nos contaban mis abuelos, la gente donde yo vivía, en el corral donde yo vivía, cuando acampaban esta gente siempre decían lo mismo: ya están ahí, tened cuidado que vienen los calcos y vienen los hombres del saco. Y entonces ellos lo relacionaban mucho, sobre todo la gente mayor, cuando nos contaba a los niños. Yo era un niño de 5 o 6 años, ¿no? Entonces contaban eso cuando venían: tú ten cuidado que como venga el hombre del saco y el calco, te llevan con ellos, que es que te llevan con ellos. Entonces siempre que aparecía gente así trashumante y gente que iban con sus carromatos, o hoy iban con sus reloj, ¿no? Pero en aquella época iban con sus carros, sus bestias, siempre decían eso: tened cuidado que esta gente os lleva, que viene el canco y te lleva. Y era la relación, siempre era relación del canco con el hombre del saco, pero eran la gente que te llevaban, que iban dando por un lado para otro. También es interesante ver que claro, en la zona de Málaga capital también... Sí, ¿no? También había extendido. Había extendido, vamos. Yo la verdad que no he salido mucho, no sé... Imagino que ahora, al salir la noticia de este libro, de este trabajo, habrá alguna gente que diga: pues también lo decimos aquí, a mí me sale en Almería que lo dicen allí también, cualquiera sabe, ¿no? Claro. Bueno, probablemente, muchas veces nos creemos que las palabras, esto ocurre mucho con los vocabularios locales en el andaluz, que nos creemos que son palabras propias de nuestro pueblo, del pueblo vecino y ya está, y después resulta que están mucho más compartidas de lo que nos creemos. Lo único que no tenemos es un conocimiento, ni un conocimiento de su uso en otras poblaciones de Andalucía o de otros lares fuera de Andalucía, pero porque muchas veces son vocablos, términos, palabras que, como son parte de la cultura oral, que no de la cultura elitista o de la cultura oficial de alguna forma, pues me queda ahí como es lo que no se transmite, no acaba transmitiéndose en el sistema educativo, ¿no? Que es una lástima que en esto yo, mira que llevo yo lo que me dice, educación pública para todos y para todas, una crítica al sistema educativo andaluz de que, por desgracia, a pesar de todas las leyes que tenemos, que dicen que tiene que mimarse nuestra cultura y transmitirse los contenidos de nuestra cultura andaluza, pues eso brilla por su ausencia, ¿verdad? Y son raros los casos y muy loables, y de gente de maestros y de maestras que sí que de alguna manera quieren transmitir y educar a nuestros chiquillos y zagales con contenido de nuestra cultura, que es lo que manda nuestro estatuto, pero que después hacen los sanguíneos ahí en los departamentos o el mismo profesorado, por no publicarse, pues muchas veces en verdad no se transmiten estos contenidos nuestros, cosa que en otras comunidades autónomas, que sabemos que también son nacionalidades históricas y todo esto, pues lo hacen sin ningún complejo, y no sé yo por qué aquí en Andalucía no tenemos esos complejos todavía. Bueno. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarle a la administradora que si nos puede explicar un poco el proceso que tú has tenido para crear las ilustraciones. Pues mira, el proceso en este caso ha sido, porque puede ocurrir dos cosas: que tengan mucho contacto con el autor o que no. Por suerte, aquí la comunicación ha sido constante. Entonces, bueno, una vez se reparte el texto, se plantea pues prácticamente como los storyboards de un poquito. Al final son como hacer, pues poner todas las páginas, el espacio que se va a dejar para los dibujos, y a partir de ahí empezar a trabajar. Tienes que tener en cuenta que funcionen a doble cara, porque en el momento que el libro está hecho a doble cara,
Y claro, en este caso, como el libro cuenta con varias historias, una más larga, que sobre todo está muy identificada con colores, pues con los ocres de todo el cañaveral y tal, pues está como, a través del color es como esa parte está como un poco más delimitada. Pero luego, por ejemplo, la última que estábamos mostrando en la presentación, son historias más pequeñitas, entonces había que meterlo todo en una sola carilla, claro, de las dos páginas juntas. Entonces, bueno, pues cada vez que había un boceto global, pues se lo pasaba a la editorial, se lo pasaba a Juan, por si había alguna cosilla que se me hubiera escapado, por si algún detalle de algún personaje tenía que cambiarse o parecerse un pelín más a alguien. Pues lo suyo es que por mucho que yo sea la que esté ilustrando, porque eso no... tengo que tenerlo en cuenta. A mí me gusta tenerlo en cuenta porque si no, me puede quedar algo más atrozo. A mí me gusta además muchísimo más cuando puede ser con comunicación y con preguntar y con aprender. Porque si no, se puede volver un trabajo así como muy solitario, ¿no? Delante de la pantalla trabajando. Así que... Muy bien. Interesante la pregunta y la respuesta. Es como que... Entonces era un poco como lo del cante, por ejemplo, cante flamenco, el guitarrista y el cantador, que es un equipo, porque si el guitarrista va por un lado y el cantador por otro. Hay que hacer trabajo de equipo. A veces pasa, hay proyectos que pasa, pero bueno. No, pero que yo por lo que he visto es precioso, no solo, el primero era la portada, lo que he visto, pero ahora cuando he visto que lo ha estado pasando Juan, es que está súper conseguido. La portada, por ejemplo, a lo mejor hay gente que lo haga antes, pero me gusta que sea como lo último. Después de haber trabajado de dentro y haber como visitado cada una de las escenas, decir, vale, pues tenía que ser, por ejemplo, tenía que ser otra cosa, tenía que ser eso. Es que Cañaveral da mucho juego para asustar, porque lo fácil que es esconderse ahí detrás de la caña, eso en medio de la caña. Y la guardas también, lo último que hago, que al final es lo que apenas se va a ver, ¿no? Pero es como por lo último, pues también tiene que ser el cañaveral, ¿no? Y tú dices la esencia de lo que está dentro. Este dibujito, por ejemplo... Bueno, la historia, como es la historia así que ocupa también más espacio, pues como la... Este dibujito de aquí, que he utilizado yo para PowerPoint, no sé si lo reconocéis el sitio, la gente de Mija. ¿Afuera? Este de ahí que está correteando el balancón de Chico. Anda, no te había reconocido, Juan. ¿No reconocéis el rincón este de Mija? ¿No os suena? Está ahora un poquillo cambiado, sobre todo el tema de la altura, pero eso es el callejón de los gitanos. ¿Dónde te estuviste viendo? Estoy en el Caleco ahí. Yo no sé si tú lo verías en alguna foto de... Había poquito que había estado por aquí. Y claro, con la... no sé si por defecto de profesión te vas quedando, haces como fotografías un poco mentales, te quedas un poco con la esencia de las casitas bajas. Y aparte que es por donde se crió el banco, ¿no? Por allí, por la calle Coín. Sí. Nada, es una cosa así. ¿Cuándo tenías que haber puesto con la chupa y el tupe? Era un tupercillo, ahí. Qué madre. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y una vez más agradeceros que hayáis venido esta tarde y espero que por lo menos os haya gustado de la presentación y eso, y si podéis disfrutar del libro. ¿Sabéis? Seguro. Dame el primero que haya por el primer ejemplo. ¿Cuánto vale? Una roba de libro. Una roba libre.